Recordemos que hace 8 días terminamos el atributo de la fidelidad de Dios. Y hoy comenzamos un nuevo atributo que es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Este sermón lo he titulado Introducción a la bondad de Dios. Vamos a estudiar a lo largo de 3 semanas qué es la bondad de Dios y cómo se relaciona la bondad de Dios con nosotros, cómo se revela en la Escritura, cómo se relaciona con la creación y muchas otras cosas. Recordemos, hermanos, que el objetivo de estos sermones es que usted aprenda a conocer a Dios no por lo que le dice la gente, no por lo que aparece en Facebook o en TikTok, no por la imagen de Él que aparece en Instagram, sino por lo que está revelado en la Escritura. Allí es donde nosotros debemos conocer a Dios, porque allí Dios mismo se ha revelado. Él nos muestra cómo es, Él nos muestra cómo se comporta y cuáles son sus características, sus cualidades. Este sermón, para los que están escribiendo, está dividido en 4 puntos. El primero es, ¿qué es la bondad de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios? El segundo, vamos a ver algunas características de la bondad de Dios. Algunas características de la bondad de Dios. En tercer lugar, veremos unas conclusiones y finalmente unas aplicaciones. Vamos a leer las Sagradas Escrituras nuevamente y vamos a darle inicio a nuestro sermón. Recordemos que estamos en el libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 1. Salmo 136, versículo 1, y allí estará toda nuestra enseñanza. Mira lo que dice el salmista en este pasaje. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, hermanos, ¿están listos en esta mañana para ver la palabra del Señor? Estemos concentrados, que el Señor hablará a través de su palabra. El primer punto, mis amados hermanos, ¿qué es la bondad de Dios? Lo primero que tenemos que decir antes de ver la definición es que la bondad de Dios es un atributo comunicable. Es un atributo comunicable. Es decir, que nosotros también podemos tener bondad, es decir, que también podemos ser buenos. Bondad se refiere a lo que es bueno, y aquellos que Dios les ha otorgado la bondad también pueden ser buenos. No en la misma manera que Dios es bueno, pero también pueden ser buenos. Es un atributo que nosotros también podemos recibir de Dios. Y este atributo, mis amados hermanos, junto a la santidad de Dios, nos va a permitir apreciar su hermosura. Su hermosura. ¿Por qué su hermosura? Porque vamos a ver que la bondad de Dios se va a manifestar a lo largo de esta serie, de estos estudios, a pesar de que usted y yo no somos buenos. Él es bueno, pero usted y yo no somos buenos, y aún así Él sigue siendo bueno. Y por eso podemos apreciar hermosura, porque nosotros normalmente como personas, como seres humanos, cuando alguien nos hace algo malo, buscamos venganza, ¿cierto? Buscamos devolvérsela. Buscamos lo que la gente llama el ojo por ojo. Si él a mí me ofendió, pues yo lo ofendo. Si él a mí me gritó, pues yo lo grito. Si él a mí me insultó, pues yo lo insulto y hasta más. Porque yo no me voy a dejar, ¿cierto? Porque así tengo que ser yo. Pero vamos a ver que Dios no obra de esta manera. Él siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Vayamos al texto, hermanos, y vamos a ver la primera y la segunda parte, la parte A y la parte B del versículo 1 del capítulo 136 de Salmos. Mire lo que dice el salmista: alabad a Jehová, pero nos da una razón de por qué debemos alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Nos dice que alabemos a Jehová porque Él es bueno. Aquí en esta palabra bueno es donde vemos bondad. Bueno es aquel que practica la bondad o aquel que es bueno en sí mismo. Esta palabra bondad viene de un término hebreo que es top.
T-O-B, top, top, que significa también, hermanos, aquel que es benevolente, aquel que es misericordioso, aquel que es agradable. Entonces nos está diciendo, hermanos, que debemos alabar a Dios porque Él es benevolente, porque Él es agradable, porque Él es misericordioso. De hecho, si usted se da cuenta, misericordioso o misericordia aparece a renglón siguiente. Leamos nuevamente el otro porque debemos alabar a Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Estos dos términos en este contexto son sinónimos. No son la misma palabra, pero sí son sinónimos. El que es bueno es misericordioso, el que es misericordioso es bueno. Esta palabra misericordia, aquí en el hebreo, viene de un término que es Gesed, que también traduce como bondadoso. Pero debemos responder la pregunta: ¿qué es la bondad de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios significa que Dios es plenamente bueno, totalmente bueno. Él es más, hermanos, Él es la bondad personificada, la bondad hecha persona. Él es lo bueno hecho persona. Si algo bueno existe en el universo, es porque Él le ha otorgado algún grado de bondad. No hay nada, mis amados hermanos, que sea bueno en el universo, en la creación, que no haya recibido su bondad de Dios. Vamos a ver un ejemplo de algo bueno que Dios creó, pero que es bueno porque Dios lo creó, porque Dios le dio un poco de su bondad. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 10, para que usted pueda ver solo uno de los ejemplos, porque si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que es repetitivo esto. Génesis 1:10. Y mire lo que dice Dios. Vamos a leerlo desde el 9. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Esta bondad, mis amados hermanos, es muy profunda. ¿Por qué? Le voy a explicar en esta mañana a través de la Escritura por qué es bueno, porque la bondad es profunda. Primero ya hemos visto que Él es plenamente bueno, y también la bondad hay que entenderla desde un sentido negativo, es decir, que en Él no hay maldad, que en Él no hay sombra, que en Él no hay mancha. Es ausente de todo tipo de maldad, por eso Él es bueno, totalmente bueno, plenamente bueno. Pero ¿por qué la bondad de Dios es mucho más profunda, mis amados hermanos? Porque Él ha determinado lo que es bueno. Lo que nosotros conocemos que es bueno y que es malo, es porque Dios lo determinó así. Él es el parámetro, y eso lo vamos a ver ahorita en las características. Él determinó los parámetros morales de la bondad y de la maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los humanos, aunque la mayoría no conozca a Dios, tenemos un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, porque hemos recibido tales parámetros, tal entendimiento de Dios sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Permítame, se lo explico con un ejemplo. Si yo veo a una persona que necesita, por ejemplo, alimento, un vaso de agua, y yo se lo doy, eso es categorizado como algo bueno, ¿cierto? No importa cómo nos llamemos, en qué país vivamos, qué cultura estemos,
donde nos hayamos criado, cuál sea nuestro nivel educativo, eso es algo bueno, ¿cierto? Darle a alguien que necesita de comer, darle de comer. Pero si yo por el contrario agarro a un niño, acá que hay niños, y lo golpeo hasta hacerlo sangrar, eso es algo malo. ¿Por qué? Porque yo no debo aprovecharme de las personas más débiles que yo y menos de los niños que son indefensos. Eso es algo malo. No importa en qué cultura, en qué país, en qué época usted vea esto, esto es algo malo. Dios ha determinado qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que usted entiende como bueno o lo que la Escritura nos revela como bueno es porque Dios ha dicho que eso es bueno. Lo que es bueno es porque Dios ha dicho que es bueno y lo que es malo es porque Dios ha determinado que eso es lo malo. Ese es el origen, amados hermanos, más profundo de la bondad. Dios determinó, hermanos, por ejemplo, que el matrimonio es algo bueno. Ahí ya de pronto algunos dirán, bueno, sí, de pronto, no sea tan bueno, depende con quién me case. Pero Dios ha determinado lo que es bueno y lo que es malo y nos ha permitido conocerlo a través de las Escrituras, pero también a través de la ley que Él ha puesto en el corazón de todos los hombres. Por eso sabemos que robar es malo, matar es malo. Por eso sabemos que golpear a alguien es malo, pero también sabemos que es bueno ayudar a las personas, proteger a los más débiles. Sabemos que es bueno predicar la Escritura. Sabemos que es bueno promover la verdad, cuidar la familia. Nadie nos tiene que enseñar eso, sino que eso viene en nosotros. Ahora, por eso es que los niños deben ser educados, porque pues ellos nacen con maldad y les es necesario instruirse en lo que es bueno y es malo. Pero ya llegada la edad de la razón, ellos saben que no deben tomar ciertos comportamientos y otros sí. ¿Qué es la bondad, hermanos, de Dios? Aquello que Dios mismo ha determinado como bueno. Su palabra es absoluta en esto. Aquello que Dios ha dicho que es bueno, y aquello que ha llamado a Dios como malo es malo. Por ejemplo, el pecado, sin importar nosotros qué máscara, qué nombre le pongamos, siempre será malo, siempre será ofensivo a Dios. No importa si usted dijo una mentira y usted dice que es una mentira piadosa, una mentirita blanca, una mentirita chiquitica. Es pecado, es malo. No importa si usted creó un chisme, pero un chisme sin tanta trascendencia. O usted hizo una burla, pero pues una burla sí que se le salió. Eso es malo, hermano. Sin importar por qué, cómo es malo. Y lo que es bueno también siempre será bueno, hermano. Son categorías absolutas. Nosotros que vivimos en una época donde nos enseñan que no hay verdades absolutas, que no hay categorías absolutas, la Escritura sí las revela, hermanos. Nos dicen, no, pues esto todo en la vida es relativo, nos dicen. Pero vemos que la Escritura revela que lo que es bueno es porque Dios ha determinado que sea bueno y será bueno y siempre será bueno delante de Dios. Él es una fuente de bondad. ¿Porque es una fuente de bondad? Porque nosotros bebemos de su bondad y lo poco que tengamos bueno es porque lo hemos recibido de Él, de su propia bondad. Entonces, la bondad de Dios, mis amados hermanos, es que Él es bueno. Y es bueno en el sentido que Él mismo lo ha revelado en la Escritura. Y esto, así como lo vemos hasta ahora, digamos un poquito abstracto, pues suena fácil de comprender. Pero cuando vamos a la Escritura y estudiamos con mayor profundidad, hay cosas que nos llevan a reflexionar en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque este atributo es muy atacado, mis hermanos. Ya lo hemos hablado acá muchas veces.
Hace unos días o hace unas semanas, usted vio por las noticias o se enteró por las redes sociales que hubo un terrible terremoto en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Entonces allí el incrédulo dice, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios es bueno, ¿no? Si Dios es bueno, porque murieron niños, porque murieron ancianos, porque murieron mujeres. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la serie, hermanos. Es más, no tenemos que irnos a eso. Si vamos a la Escritura, muchas veces vemos que Dios, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, borró por completo a estos pueblos, ¿cierto? A través del fuego. Los eliminó. O con Noé, salvó solamente a Noé, pero al resto de los habitantes de la tierra los borró. Entonces mucha gente se pregunta, ¿pero por qué Dios hace esas cosas si Dios es bueno? Y nos vamos a dar cuenta, y se lo anticipo, que nuestro sentido de bondad no es exactamente la misma definición y sentido de bondad que tiene la Escritura y que tiene Dios. Hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y nosotros como creyentes debemos someternos a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, hoy en día se nos enseña a los que son más jóvenes que si usted tiene relaciones sexuales, eso es algo bueno, ¿cierto? No necesita uno. ¿Para qué necesitamos casarnos? ¿Para qué necesitamos? Eso es algo antiguo, innecesario, viejo. Es lo que se enseña, ¿no? Pero la Escritura enseña otra cosa sobre la bondad. Estamos en esa época que el Señor Jesucristo y sus apóstoles denominaron que a lo bueno sería llamado malo y lo malo sería llamado bueno. Eso lo veremos a lo largo de esta serie. Hoy en día, si usted dice, yo asisto a la iglesia, yo oro, yo leo la Escritura, este man viene a dárselas de santurrón, de religioso. Pero si usted dice, uy, es que imagínese que anoche yo me fui a una fiesta y tomé mucho alcohol, bailé, me besé con 4 personas, terminé en la cama con otra, uy, la pasó bueno, ¿cierto? Uy, eso estuvo pero buena la fiesta, entonces toca es que me invite la próxima, no me cuente sino invíteme. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? O yo me lo estoy inventando. La pasó fue bueno, ¿cierto? Eso me bebí, ni me acuerdo qué fue lo que hice. Es que más ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Entonces la pasó bueno, la pasó buenísimo. Lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Por eso es importante entender este atributo de la bondad de Dios, porque todo aquello que entendemos como bueno es lo que Dios ha revelado que es bueno, lo que Dios ha establecido que es bueno. Así a usted no le parezca, así a usted no le guste, así usted esté en desacuerdo, pues la verdad eso no varía lo que Dios ha revelado. Muy bien, hermanos. Vamos a ver 4 características en el segundo punto de la bondad de Dios. Estas características o propiedades de la bondad de Dios nos va a permitir tener una mejor comprensión de su bondad. La primera característica, hermanos, leamos nuevamente el versículo 1 de Salmo 136, está allí. Mírenla ustedes. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su bondad, primera característica, es eterna. Es eterna. La bondad de Dios es eterna. Y gracias a Dios que es eterna, que no es temporal, que no es condicional. ¿Qué quiere decir que es eterna, hermanos? Que no tiene límites temporales. Siempre está, permanece, todo el tiempo está la bondad de Dios. ¿Y por qué digo que gracias a Dios? Porque si Dios en algún momento dejara de ser bueno, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de usted y yo? Seríamos como los habitantes de Sodoma y Gomorra, probablemente, borrados. Pero vamos a ver cuando estudiemos esos acontecimientos que precisamente esa fue una manifestación de su bondad. Usted diría, uy, no, pero tremendo. Pero es que la bondad, vamos a ver, que no está
no está divorciada de los demás atributos de Dios. Nosotros que ya vimos la fidelidad, la inmutabilidad, está relacionada. Entonces, Dios es bueno desde antes de la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, desde antes de la creación del mundo hasta después de que todo este mundo termine y venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Él sigue siendo bueno. Nunca ha dejado de ser bueno. Ni en los momentos más duros de su vida, Él ha dejado de ser bueno. Siempre es bueno. Y esto debe ser un consuelo para nosotros. Hay veces que nos sentimos mal, que nos sentimos abandonados, tristes, solos, enfermos, pero aún allí Dios está siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Dios, como veíamos, muy relacionado con el atributo anterior, Él sigue siendo fiel. Él es bueno, Él no dice, no, pero como Jennifer se portó mal, entonces esta semana le voy a dar duro. No, Él sigue siendo bueno. Eso no quiere decir que Él esté de acuerdo con nuestro pecado, porque Él lo corrige precisamente por su bondad. Él no quiere que hagamos lo malo, sino lo bueno. Y porque quiere que hagamos lo bueno, nos debe corregir. Yo les pregunto en esta mañana a los que son padres: ¿usted quiere que su hijo sea una buena persona o sea una mala persona? Creo que todos dirían buena, ¿no? Cuando usted lo corrige a sus hijos, o cuando los que somos hijos nos corrigen, no nos gusta, ¿cierto? Es más, a los adultos menos les gusta que los corrijan, ¿cierto? Todavía menos. Si uno le dice, por ejemplo, y estas correcciones de hijos a padres son aún más molestas para los padres, uno le dice, oiga papá, no coma así que suena feo. Esas personas que les gusta, por ejemplo, chasquear o sorber, uno le dice, no haga eso, que eso suena feo, es incómodo. Al papá no le gusta, ¿cierto? Como así mi hijo corrigiéndome. Si uno le dice a una autoridad, por ejemplo, a un policía, no, es que usted no debe recibir sobornos, sino aplicar la ley, ¿cómo se pone? Bravo, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, ¿usted qué es lo que está diciendo de mí? ¿Por qué, hermanos, pasa estas cosas? Porque nosotros tenemos una inclinación al mal, a la maldad. No a la bondad, sino a la maldad. Por eso debemos recibir la bondad, porque la maldad ya la tenemos. La maldad no necesitamos enseñarla. Usted le tiene que enseñar a su hijo a que no mienta, ¿cierto? A que diga la verdad. Las mentiras él las aprendió solitas. A que no rompa las cosas. ¿Quién le enseñó eso a él? Nadie. ¿Quién le enseñó que no debe quitarle a los demás niños o que no debe pelear con ellos? Todos los niños hacen eso, ¿cierto? Pero usted le tiene que instruir, no hagas eso porque eso es malo. No robes, no mientas, no grites, no hagas pataletas. Debemos estar constantemente siendo instruidos en la bondad, porque aunque sepamos qué es la bondad, no practicamos la bondad. Y desde niños, como dice el salmista, incluso desde el vientre de mi madre yo fui concebido en pecado. ¿Cierto? Por eso debemos ser instruidos en la bondad, y para ser instruidos correctamente en la bondad necesitamos conocer a la fuente de la bondad, a la bondad hecha persona. Entonces, la bondad es eterna, mis amados hermanos. Primer aspecto, primera característica. La segunda, la bondad de Dios es completa. Es completa. ¿Qué quiere decir que la bondad de Dios es completa? Que no se le puede agregar más bondad, no se le puede alterar la bondad, no se le puede mejorar la bondad. Él ya es perfectamente bueno, totalmente bueno, absolutamente bueno. Hay gente que pretende saber más que Dios, ¿no? Es decir, no, es que yo creo que acá Dios como que de pronto si lo hubiera hecho de esta otra manera, hubiera sido mejor, hubiera sido más bueno. Por ejemplo,
A mí me hubiera gustado, que es un ejemplo que siempre utilizo, que Dios me hubiera puesto en una familia de multimillonarios. Eso hubiera sido más bueno, ¿cierto? Pero me mandó preciso acá para Soacha y mi familia pues no tiene tanto dinero. A mí me hubiera gustado era que hubiera tenido así una tarjeta de crédito con cupo ilimitado para comprarme todo lo que yo quiera. A mí me hubiera gustado, dicen otras personas, nacer en otro país. A mí me hubiera gustado ser más alto. A mí me hubiera gustado ser más, que mi pareja hubiera sido esta modelo o este tipo musculoso de tal película. Entienden que lo que ellos piensan, sus caprichos, es mejor, es más bueno que lo que Dios ha establecido. Pero la bondad de Dios es perfecta, es absoluta, no se puede mejorar, no se puede cambiar. Él ya es totalmente bueno, todos sus actos son buenos. Por eso muchas veces cuando nos quejamos, estamos pasando por alto la bondad de Dios. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Por ejemplo, nos caemos. ¿Por qué? ¿Por qué me lesioné? ¿Por qué me duele? Se muere una persona, un familiar. ¿Por qué pasa esto? Me quedé sin trabajo. ¿Por qué pasa esto? Lo que no entendemos es que allí está la bondad de Dios. Está la bondad de Dios. Es difícil de entenderla, pero espero que a lo largo de esta serie la podamos comprender mucho mejor, hermanos. No hay nada, no hay ningún pensamiento suyo que sea mejor o más bueno que aquello que Dios ha establecido. Por eso cuando nosotros oramos, no debemos orar por cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya es buena, dice Romanos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 2. Como les digo, nosotros nos gustaría que Dios fuera Aladín, el genio de la lámpara, ¿cierto? Ese es el Dios que nos parece más chévere. Entonces yo cojo, froto la lámpara y sale el genio y dice, pídeme 3 deseos. Y el primer deseo que piden es, quiero tener deseos ilimitados, ¿cierto? Para pedir todo lo que quiera. Entonces, no, yo quería ser hombre más alto, entonces hazme más alto. Yo quería tener más dinero, dame más dinero. Yo quería tener un carro, yo tenía que querer una casa, yo quería estudiar en tal universidad. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta serie, y yo espero que usted lo haga, hermano, que nuestra propia bondad no es muy buena. Lo que entendemos como bueno tal vez no es lo verdaderamente bueno. Como yo le puedo decir, a mí me puede parecer bueno hacer un chiste sobre el pastor, pero lo que a mí me parece bueno tal vez a él no le pareció tan bueno, le pareció ofensivo. Entonces nuestra bondad está distorsionada, está manchada. Incluso, aunque tengamos una noción general de bondad, nos damos cuenta que nuestra bondad sí tiene que ser mejorada, sí tiene que ser cambiada y tiene que ser sometida a la bondad perfecta que está revelada en las Sagradas Escrituras de Dios. La tercera característica de la bondad, hermanos, ya la vimos, entonces solo lo vamos a repasar, es que la bondad de Dios es comunicable. ¿Y por qué es importante saber que la bondad de Dios es comunicable? Ya lo vimos en Génesis 1:10. Él creó los mares y vio que era bueno. Él creó la tierra y vio que era buena. Él creó al hombre y vio que era bueno. Él creó las plantas, los animales, la luz y vio que todo ello era bueno. Porque cuando nosotros miramos el estado de nuestra propia miseria, podemos perder el ánimo y decir, no, pero pues nosotros somos de lo peor, malos, miserables, depravados. Pero tenemos en la esperanza de que la bondad de Dios es comunicable, que Dios nos provee de su bondad, que no somos tan malos. Es más, cuando volteamos a mirar a nuestros hermanos en la iglesia, vemos que hay personas que son algo buenas, un poquito buenas. Mis hermanos no son tan malos como soy yo.
Hay un poquito de bondad en el mundo. Y la bondad principalmente debería verse o debe verse aquí en la iglesia de Cristo, porque somos quienes comprendemos mejor la bondad de Dios. Entonces yo veo a mi hermano Rubén, o veo a Franci, y veo, es una buena persona. Claro, tiene errores, ¿no? Tiene defectos, tiene groseras fallas, como también las tengo yo. Pero mire, en este aspecto es bueno mi hermano, en este aspecto es bueno mi hermana. Debo imitarlo, puedo imitarlo. Es más, hay personas que llegan a ser muy buenas, incluso dignas de imitación. Como veíamos estudiando hace unos meses, que hay personas y hay santos dignos de imitar, como Pablo mismo. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces hay personas que llegan a ser buenas, pero solamente se puede ser bueno, hermanos, en la medida que comprendemos la bondad y que tratamos de imitar la bondad de Dios. No puedo ser bueno diciendo, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 13, repartiendo mis bienes, incluso dando mi cuerpo a que sea quemado, teniendo todo el conocimiento del mundo, porque si lo hago sin el amor, es decir, sin el Señor, sin Cristo, eso no importa nada, eso no vale nada. Usted puede intentar ser bueno, pero si lo hace sin Cristo, su bondad no es más que un grosero insulto a Dios, y es mala, su bondad es mala. Solamente podemos ser buenos en la medida de que nuestra bondad proceda de aquel que es verdaderamente bueno. Por ejemplo, y recordemos en la mente el ejemplo de Génesis 11, la Torre de Babel. Las personas se juntaron allí para hacer una torre, ¿cierto? Una construcción. ¿Eso es algo malo? Pues en sí no es nada malo, ¿cierto? Construir algo. ¿Qué era lo malo? ¿Qué es realmente por qué Dios baja a confundir sus lenguas? Porque tratan de hacerlo fuera de los medios que Él estableció y fuera del mismo. Alcancemos a Dios por nuestros propios medios. Construyamos una torre que llegue a los cielos. Dice la Escritura, y en vez de piedra cosieron ladrillo, y en vez de asfalto cocinaron brea, si no recuerdo mal. Es decir, nosotros podemos ser buenos a nuestra propia manera, dijeron los habitantes de la Torre de Babel. Hagámoslo a nuestra manera, no importa lo que piense Dios. Nosotros vamos a llegar al cielo por nuestras propias bondades. Y Dios bajó y los confundió. Es ese que dice, usted cree en Dios, yo creo en Dios a mi manera. Pero su manera es inútil. No es que yo soy bueno a mi manera, su bondad es inútil, estéril, mala. Es más, es ofensiva a Dios. Porque cuando usted dice que usted es bueno a su manera, lo que está diciendo es: a mí no me importa la manera de Dios, no me importa lo que Él ha establecido, sino es más importante lo que yo digo. Esa, hermanos, es una clase de maldad que nosotros debemos tener presente. No creer que nuestra palabra es más importante que la palabra de Dios. Él realmente es bueno. Lo que nosotros como creyentes debemos hacer es someternos a lo que Él estableció como bueno. La cuarta característica, hermanos, es que, y ya también la repasamos, es que la bondad de Dios es un parámetro moral. Es un parámetro moral. Él, como es la fuente de toda autoridad, porque Él fue lo que lo creó todo, y como es la mayor autoridad del universo, Él estableció esto es bueno y esto es malo. ¿Cómo Dios se encargó de establecer esto? Al principio y desde siempre Dios dio normas, mandamientos, leyes. Adán y Eva estaban en el huerto, ¿cierto? Y Él mandó y les dijo que era lo bueno y que no era lo bueno, que era lo malo. Entonces les dijo: labren el huerto, coman del huerto,
estén en el huerto, multiplíquense. Esto es algo bueno, ¿cierto? Y les dio un mandamiento que era prohibitivo. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Entonces les dijo, miren, esto es lo que yo he establecido que es bueno y esto es lo que yo he establecido que es malo. Entonces por un tiempo ellos se mantuvieron en lo bueno, pero llegado un momento hicieron el mal. Dios nuevamente dio su parámetro moral de bondad y de maldad al pueblo de Israel a través de Moisés. Y si usted se da cuenta, hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos. Me explico. Positivos son cosas que se deben hacer y negativos son cosas que no se deben hacer. Entonces, si usted va a Éxodo 20, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Entonces, algo que se debe hacer, es positivo. Algo que se debe hacer. Negativo, no hurtarás, no matarás, no codiciarás. Dios ve esto algo como malo. Las normas de un país, hermanos, expresan lo que ese país entiende como bueno y como malo. Nosotros tenemos, pues de manera clásica, el Código Penal, que expresa lo que es malo. Si usted comete eso, que se llama delito, va a recibir un castigo. Y estas normas, muchas de ellas, se inspiraron en la manera como Dios legisló en la antigüedad. Es decir, promoviendo los comportamientos positivos y castigando los comportamientos negativos. Entonces, si usted va al Código Penal, ya no dice no matarás, porque la gente mata y ya, así una norma diga o no lo diga, sino dice, el que matare tendrá una pena de prisión de tantos a tantos años, y una multa de tantos a tantos años. Entonces, Dios expresa su bondad como parámetro moral a través de normas, hermanos, a través de leyes. Es más, usted también lo hace. Los que son padres también lo hacen. Usted tal vez no se da cuenta, pero le voy a mostrar que usted también expresa su bondad a través de normas. Usted le dice a su hijo sale, papá, ¿puedo salir a la calle? Bueno, pero me llega a tal hora, porque si usted me llega después de esa hora, pues yo lo voy a castigar y ya no lo voy a dejar salir. Papá, ¿puedo comer tal cosa? No, porque eso es malo. Papá, ¿me puedo juntar con tal persona? No, porque esa persona es mala. Así expresa usted su bondad a través de normas, ¿cierto? A través de reglas. A través de reglas que si sus hijos no las siguen, usted los castiga, ¿cierto? O los aplaude cuando hace las cosas mal. No. Pero cuando él hace las cosas bien, usted lo premia. Usted lo felicita, ¿cierto? Hijo, ha sido un hijo obediente, ha sido un hijo sujeto. Pues pocas veces vemos esas felicitaciones, ¿verdad? Casi siempre vemos malas reprensiones, ¿cierto? Yo les pregunto, usted reflexione, ¿ha felicitado a su hijo más veces o ha castigado y reprendido a su hijo más veces? Castigado, ¿cierto? Pero no porque su hijo es el peor hijo del mundo, no. Porque los seres humanos tendemos y nos gusta hacer lo malo. Esa es nuestra característica que heredamos de Adán y Eva. Nacemos con ganas de hacer el mal. Cuando ellos tuvieron a sus dos hijos, Caín y Abel, nadie le había enseñado a Caín a matar. Nadie le dijo, hágalo, vaya y mate a su hermano. Pero él fue y lo hizo, y mató a su hermano. Nadie le había dicho tales cosas. Como le digo, su hijo, usted le pone reglas, ¿cierto? Porque si el padre no pone reglas, pues el hijo hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Hijo, usted se acuesta a las 9 de la noche. Pero usted no, si usted es un padre sabio, no lo hace.
solo porque sí, sino sabe porque él debe dormir bien. Está en una época que el buen sueño contribuye a su buen desarrollo mental y físico, ¿cierto? Y más si va al colegio, tiene que dormir bien para que en el colegio preste atención y no llegue con sueño. Si usted le dice, hijo, no se meta con esa persona como pareja porque esa persona es mala, no es porque usted le desee el mal, sino por el contrario, porque usted le desea el bien. Pero ¿qué hace el hijo? Ahí se ve a escondidas con esa persona, ¿cierto? Hija, hijo, no te metas con esa persona porque esa persona no es creyente y probablemente te va a jalar al mundo, te va a arrastrar al pecado. Bueno, papá, listo, sí, señor. ¿Y para dónde sale y se va? Para dónde esa persona. ¿O no es así? ¿O estoy contando cosas que yo me estoy inventando acá? Es así, hermano. Pero no porque, como digo, su hijo o su hija sean los peores del mundo, sino porque esa es nuestra tendencia, hermano. Por eso debemos conocer la bondad de Dios. Porque cuando nos instruyamos en la bondad de Dios, ya no tendremos excusa para decir yo no sabía. No, yo no sabía. Porque es que esa es nuestra tendencia. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol que Dios les dijo, no coman de ese fruto, y comieron, y Dios le preguntó, ¿por qué comiste? De ahí está la primera excusa, ¿cierto? Que registramos en la escritura. Fue por causa de la mujer que me diste. O sea, no fue mi culpa, sino fue por causa de ella. Y a la mujer, ¿y tú por qué le diste de comer? Fue por culpa de la serpiente. Nosotros siempre hacemos el mal, pero queremos librarnos de las consecuencias del mal con excusas. Pero la pregunta es, ¿Dios los castigó o los dejó sin castigo? Los castigó a pesar de las excusas, porque somos inexcusables, hermano. Dice el libro de los Romanos que todos somos malos, justo no hay ni uno. Delante de Dios todos hemos hecho el mal, pero por el contrario está el Dios bueno. El Dios que nos enseña, hijo, haz esto. Hijo, no hagas esto. Es más, y ya para pasar a las conclusiones, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos llama en arrepentimiento y nos hace nuevas criaturas. Él nos dice, compórtate de esta manera. Toma mi palabra, síguela. Porque el que me ama, dice Cristo, guarda mis mandamientos. Nosotros no somos antinomianos. Nosotros, no, pues eso la ley ya era solo para Israel. Y ya como Israel no existe, yo estoy en Colombia, en Soacha, pues eso no aplica para mí, eso yo hago lo que quiera y de malas. No. El que ama a Cristo y le sigue, guarda los mandamientos que Cristo mismo guardó. Y busca agradar a Dios. Y busca hacer aquello que Él ha revelado como bueno. ¿Por qué? Porque sabe que sigue ahora un Dios bueno. Entonces Él tiene que ser bueno. Pero eso es difícil, hermanos. A nosotros no nos gustan las reglas. ¿Qué nos gustaría? Que nuestros papás nos dejen comer lo que queramos, nos dejen salir a la hora que queramos, nos dejen juntarnos con quien nos queramos. Esa es la verdad, ¿o no es así? Eso es lo que nos gustaría a nosotros de hijos jóvenes. Y cuando ustedes que son ancianos, viejos o mayores, eran jóvenes, también querían lo mismo. O de pronto todavía lo quieren. A nosotros nos gusta es que las cosas se hagan a nuestra manera, no a la manera de Dios. No, es que esto tiene que ser así. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, que yo soy el hombre de la casa y acá se hace pues lo que yo diga, que yo soy el papá y usted me obedece, tome, si no me obedece. Pero el que es creyente entiende que la bondad y sus conductas, sus pensamientos, sus palabras deben guiarse no por su sentido de bondad, sino por el sentido de bondad de Dios. Por eso empezamos hoy a estudiar la bondad de Dios, hermanos, porque no podemos imitar a un Dios al cual no conocemos. Recordemos que los
atenienses en Hechos 17 tenían un monumento al Dios desconocido, ¿cierto? Al Dios desconocido. Pero el Dios que nosotros seguimos no es desconocido. Nos dejó esto, hermanos. Mire, aquí está, conózcalo. No es un Dios que no sabemos dónde está, qué hace. ¿Será que esto sí le gusta a Dios? ¿Será que esto no le gusta a Dios? Dios exactamente dijo, esto es bueno y me agrada que lo hagan, y esto es malo y me desagrada que lo hagan. Y al que sigue, dicen en el libro del Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, al que venciere, o sea, al que hiciera estas cosas, les daré tal premio, ¿cierto? Pero al que no, tal castigo. Tal castigo. Porque dice al final, en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, porque al reino de Dios no entrarán los hechiceros, los fornicarios, los perros, no los perros que están ladrando afuera, sino las personas infieles, aquel que ama y hace mentira, el idólatra, el hechicero, lo que les está diciendo, hijos. Y dice también el apóstol Pablo, sepan que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas son malas, me desagradan, las abomino, no las hagan. Pero aún así las hacemos. Entonces, pasando a las conclusiones, hermanos, y como aplicación anticipada, debemos rogar a Dios que nos dé ese sentido de ejecutar su bondad. Porque no es fácil, hermano. Porque ¿qué nos gusta a nosotros? Lo malo, hermanos. Y hasta que no seamos conscientes de que nos gusta mucho lo malo, que nos encanta lo malo, y que por tal maldad éramos condenados, y por eso necesitamos a un Dios bueno que nos rescatara, no empezaremos a buscar a Dios, a buscar la fuente de la bondad. ¿A usted qué le gustaría uno de hombre? No, pues como un jeque árabe tener un harén de 20 mujeres. Pero eso es bueno, no. Entonces yo necesito, Señor, ayúdame a ser bueno en esta área. ¿Qué me gustaría? Tener dinero sin importar a qué costo. ¿Pero eso es bueno? No. Dios, ayúdame en mi área financiera. Me gustaría ser el más importante, que todos me adularan, me alabaran, quisieran tomar fotos conmigo, me dijeran, tú eres el más hermoso, el más lindo, el más... ¿Pero eso es bueno? No. Dios, ayúdame a tener una imagen y una actitud correcta. ¿Por qué? Porque ahora entiendo lo que es bueno, o al menos ya lo hemos empezado a entender. Primera conclusión, hermanos. Dios es la bondad personificada, fuente de toda bondad y determinador de la bondad. Su palabra nos dice que es bueno y que es malo. Lo segundo, la bondad de Dios es absoluta, es eterna, es comunicable y moralmente determinante. Pero tercero, hermanos, la bondad de Dios nos permite ver con más brillo su hermosura. Porque siempre que vayamos a ver a alguien mejor que nosotros, siempre nos comparamos con él, ¿no? Entonces dice... la fortuna, y les voy a poner un ejemplo, de Cristiano Ronaldo es de $1.000 millones de dólares, y esos jugadores multimillonarios ganan por segundo, no ganan como nosotros la quincena o el mes, sino ganan cada segundo que pasa que hemos estado acá, ellos están ganando dinero. Entonces dicen algo así como, cada segundo, creo que veía, ellos ganan por segundo 30,000 pesos cada segundo que pasa. Entonces uno piensa, uy, no, yo comparado con él soy un pelado, un vaciado, ¿cierto? Pasa esto, hermanos, cuando nos vemos con Dios y vemos su bondad, también vemos reflejada nuestra maldad. Uy, Dios es tan bueno y yo soy un miserable. Conociendo la bondad de Dios, aún cometo pecados terribles, execrables, condenables. Aplicaciones, mis amados hermanos. La bondad de Dios o el conocimiento sobre la bondad de Dios
lo primero que debe provocar en nosotros es alabanza. Lo vemos en el pasaje de Dios. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Es lo que debe provocarnos. Alabanza. Alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno, hermanos. Porque si Él no fuera bueno, ¿qué sería de nuestras pobres y miserables vidas? Lo segundo, la bondad de Dios nos debe llevar a confiar más en Él, porque Él nunca será malo. El pastor siempre dice algo y eso es una verdad muy grande. Hoy nos decimos, hermano, Dios te bendiga, te amo, Dios te guarde, y uno no sabe si el día de mañana esa misma persona que le abraza está diciendo 1.000.000 de cosas de hoy. Judas comió a la mesa del maestro, recibió la enseñanza del maestro, compartió, durmió, se levantó, escuchó a Cristo y aún así lo traicionó, hermanos. Nosotros podemos ser ese Judas. Entonces necesitamos de la bondad de Dios. Pedro, hermanos, negó a Cristo. Y eso que estuvo todo el tiempo con el maestro, eso que Pedro le vio en su gloria en la transfiguración. Y aún así le negó. ¿Sí se da cuenta? Hoy usted puede hacer cosas buenas y la gente lo puede amar. Y mañana le puede dar una patada. Pero Dios nunca será así, hermano. Él es diferente, Él siempre es bueno. Siempre es bueno. Él nunca le va a hacer la doble, como decimos en Colombia, ni lo va a llevar con una doble intención. Siempre es bueno, entonces podemos confiar en Él. Y por último, hermanos, esto nos debe llevar a querer tener más conocimiento de Dios para corregir nuestros propios pensamientos. Pónganse en pie en esta mañana. Hemos terminado, mis amados hermanos. Y vamos a orar a nuestro buen Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque usted y yo tendemos a la maldad, es más, nos gusta la maldad. Claro, cada vez mortificamos más nuestro pecado, los que somos creyentes. Entonces ya hay cosas que no hacemos, que ya simplemente no nos gusta. Pero a cada uno nos gusta un diferente tipo de maldad. De pronto a mí ya no me gustan las drogas, porque tal vez nunca me gustaron. Pero me gustan las mujeres. Y hay un hermano que no le gusta eso, pero le gusta el licor. Y hay un hermano que no le gusta esto, pero le gusta la pornografía. Cada quien tenemos nuestras propias luchas de maldad. Y por eso necesitamos a un Dios bueno que nos ayude en eso, hermanos. Oremos a nuestro buen Dios en esta tarde, perdón. Amado Señor, estamos delante tuyo, reconociendo en primera medida tu gran bondad, tu gran, maravillosa y poderosa, misericordiosa voluntad, porque tú eres bueno, Dios, Señor, porque no nos has abandonado a nuestro arbitrio, a nuestra maldad que nos llevaba a condenación, sino que tú en tu amor y en tu bondad estableciste y nos revelaste aquello que es bueno y aquello que es malo, aquello que tú deseas que hagamos y aquello que tú deseas que no hagamos, pero siempre que proceda de ti, Señor, porque la bondad o la maldad sin ti no tiene sentido. Tiene sentido porque tú lo determinaste de esa manera, Señor. En esta mañana reconozco mi maldad, Señor, mi pecado, lo miserable, lo sucio, que como el hijo pródigo me he revolcado con los cerdos muchas veces, Señor, en ese fango del pecado. Dice tu palabra en Proverbios que aquel que peca nuevamente es como el cerdo que se revuelca en su estiércol. Así nos gusta a nosotros, Señor. Así estemos recién lavados, queremos correr, Padre Santo, al charco, al lodo. Perdónanos por ello y guía nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo hacia tu bondad. Que cada día, Señor, clamemos a ti en nuestras oraciones por ser más buenos, no en nuestro entendimiento de ser buenos, sino en tu entendimiento de bondad, Señor.
Que mis hermanos y yo intelectualmente sometamos nuestros conceptos de bondad y de maldad a ti. Que los niños, que los jóvenes puedan comprender que cuando obedecen a sus padres te obedecen, pero que eso no es suficiente, sino que deben obedecerte a ti, oh Cristo, para que realmente sea bondad. Porque de nada vale pretender hacer buenas obras si no te tenemos a ti. Esas buenas obras no son nada. Pero cuando te tenemos a ti, Señor, sabemos que nos auxilias en nuestras debilidades. Sabemos que tratas con nuestro pecado, que nos santificas, que conoces nuestras maldades, Señor. Aquello que los demás no conocen, incluso ni nuestros familiares conocen, tú sí lo conoces, Señor. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos a imitarte a ti, oh 3 veces santo, bueno y maravilloso Dios. Ayúdanos en esta semana y permite que realmente cada día, así como tú brillas por tu santidad y tu bondad, nosotros brillemos un poquito más, cada vez más como tú. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, nos despedimos de quienes están en la transmisión. Nos vemos en 8 días.